Buenas noches, tengan todos. Espero no esté lloviendo mucho donde ustedes viven y me puedan escuchar de manera adecuada. Mi nombre es Iván Campos Rojas y voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta primera tutoría de la materia de evaluación de activos financieros. Hoy nos vamos a referir al capítulo 1, riesgo y rendimiento. Antes de dar inicio, vamos a ver, permítame porque creo que no quiere pasar las diapositivas. Ahí estamos. Vamos a ver algunos aspectos importantes que vamos a considerar a lo largo de la tutoría. Sí quiero recordarles que para efectos académicos, esta tutoría va a ser grabada para luego ser subida en la plataforma para que los demás compañeros puedan visualizarla. Así que la permanencia de ustedes durante la tutoría da el permiso para ser grabados, ya sea en imagen, si ponen el video, o bien sus audios a la hora de las consultas. Primero, quiero indicarles que durante toda la tutoría los micrófonos van a estar bloqueados. En el espacio de consultas que se va a habilitar al final de la exposición, vamos a dar la posibilidad de que puedan activar sus micrófonos. Para efecto de que puedan ubicar bien la consulta, les recomiendo poner por lo menos el título de la filmina o de la hojita que estemos viendo para que podamos ubicarla a la hora de aclarar las dudas. Recuerden que las consultas que vamos a hacer deben referirse específicamente al tema que estamos exponiendo. Cualquier otra consulta de otro tema debe canalizarse por los medios que la cátedra tiene disponibles y que aparecen en la orientación académica. Si por cuestiones de tiempo no fuera factible aclarar todas las dudas que puedan tener, recuerden que a través del foro de consultas disponible en la plataforma, en la unidad respectiva, pueden hacerlas llegar. Todo el personal docente está disponible para ayudarles a aclarar las dudas. Recuerden que el foro de consultas es un medio muy útil para ustedes para poder aclarar todo lo que tenga que ver con la materia que estamos estudiando. Una vez aclarado eso, veamos cuáles son los objetivos que vamos a tener en el desarrollo del estudio de este capítulo. Primero, entender el significado de riesgo y rendimiento, así como el de la aversión al riesgo. Vamos a describir los procedimientos que se tienen para medir y evaluar el riesgo de un activo individual. Vamos a explicar cómo podemos medir el riesgo del activo individual utilizando medidas estadísticas como lo son la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a entender las características de riesgo y rendimiento para una cartera de activos y analizar los tipos de riesgo y el modelo de evaluación de activos de capital. Ahora sí, una vez aclarados cuáles son los objetivos del capítulo, vamos a entrar en materia. Antes de hablar de cómo medir el riesgo de los activos, debemos aclarar algunos conceptos que son importantes. Primero, tenemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, es la posibilidad de pérdida financiera. Es una medida de incertidumbre en torno al rendimiento que va a ganar una inversión. El rendimiento lo vamos a contemplar como la ganancia o la pérdida total que experimenta una inversión en un periodo de tiempo específico. Noten que hablamos de ganancia o pérdida. Cuando hablamos de rendimiento, no estamos refiriéndonos solamente a ganancias. Puede que el rendimiento sea negativo y esto se da en periodos de recesión, por ejemplo, que las tasas de interés tienden a bajar. Y el concepto de aversión al riesgo.
Este concepto se relaciona a la actitud que tiene el inversionista que va a exigir un rendimiento mayor como compensación de un riesgo mayor. Por lo tanto, la aversión al riesgo es una relación entre riesgo y rendimiento. Entre mayor sea el riesgo, mayor también será el rendimiento que va a exigir un inversionista. Veamos algunas fórmulas que vamos a utilizar para llevar a cabo el estudio y el cálculo de el riesgo en los activos. Veamos primero cómo calcular el rendimiento de activos productivos. Para calcular esta tasa de rendimiento tenemos esta forma, donde la tasa de rendimiento real esperada o requerida, que son conceptos sinónimos, va a ser igual al flujo de efectivo que se recibe por la inversión más el precio o el valor de un activo en el tiempo T, que es el costo actual, el costo de ese activo hoy, menos el precio o el valor de un activo en el tiempo T-1, es decir, el costo histórico. Veamos cómo lo podemos aplicar en un ejemplo práctico. Recuerden que todos los ejemplos que vamos a ver acá se refieren a los ejemplos específicos que ya tenemos en la unidad didáctica. Esto para que cuando vayan a estudiar puedan hacer la relación. Aquí nos piden determinar el rendimiento de dos máquinas de video, Conquistador y Demolición. De Conquistador nos dicen que se adquirió hace un año en $20,000 y que en la actualidad tiene un valor de mercado de $21,500 y generó durante ese año $800 de ingresos en efectivo después de impuestos. Tomamos la fórmula y extraemos los datos que necesitamos. El flujo de efectivo, que son los $800 que recibimos, el valor actual, que es 21,500, y el precio o valor histórico, que es de 20,000. Sustituimos estos valores en la fórmula, desarrollamos la fórmula y podemos determinar así que el rendimiento de este activo es de $11,50. Como podemos observar acá, lo tenemos en su expresión decimal, que es el resultado de dividir 2,300 entre 20,000. Para obtener el valor porcentual, vamos a multiplicar el resultado obtenido por 100. La otra máquina que nos solicitaba medir ese rendimiento, determinar ese rendimiento, es Demolición. Sobre esta máquina se nos dice que se adquirió hace 4 años en $12,000, que tiene un valor actual de 11,800 y que durante ese periodo de inversión generó $1,700 de ingresos. Tomamos el mismo procedimiento. La fórmula, extraemos los datos que nos interesan, que para efectos sería el flujo de efectivo recibido de $1,700, el precio o valor de mercado hoy de 11,800 y el costo histórico que es de 12,000. Procedemos a sustituir, desarrollamos la fórmula y obtenemos que el rendimiento de esa inversión es de 12,50%. Ahora, una vez que vimos esto, nos vamos a concentrar o a centrar en cómo medir y evaluar el riesgo en activos individuales. Lo primero que tenemos acá es 3 métodos básicos. Uno, el análisis de sensibilidad, el rango y la distribución de probabilidades. Con respecto al análisis de sensibilidad, vamos a decir que este es un método que evalúa el riesgo y para lo cual utiliza estimaciones de posibles rendimientos para poder medir la variabilidad de esos resultados. Para esto requiere estimaciones pesimistas, que son las peores, las más probables o las esperadas, y las optimistas, que son las mejores
opciones que podríamos tener. El rango es otra medida que nos permite determinar el nivel de dispersión y esto se determina restando al resultado optimista, o sea, el mejor resultado que espero, el pesimista o el peor resultado que podría tener. Sobre la distribución de probabilidades, vamos a decir que este es un modelo que relaciona las probabilidades con los resultados asociados a esas probabilidades. La probabilidad de un resultado determinado va a ser la posibilidad de que ese resultado ocurra en el tiempo. Y nos proporciona una comprensión más cuantitativa del riesgo de un activo. Vamos a ver cómo utilizar estos métodos para determinar o evaluar el riesgo en un activo. Acá tenemos dos imágenes, la distribución de probabilidades del activo A y del activo B. Podemos observar que en estos dos activos, ambos tienen el rendimiento más probable. Sin embargo, necesitamos medir el rango de esos rendimientos para ver cuál es mayor. Aquí podemos ver que hay mayor dispersión en el activo B que en el activo A. Veamos cómo calcularlo. Aquí vamos a medir el rango del activo A. Vamos a tomar el resultado optimista y le vamos a restar el pesimista. El más optimista para el activo A es un 17%. Y le restamos el pesimista, que es un 13%. Acá en el gráfico los podemos ver. El 17%, que es el mejor rendimiento que podría tener, menos el rendimiento más bajo que podría llegar a tener si invierto en el activo A. Al realizar la resta, obtenemos que el rango del activo A es de 4%. Hacemos el mismo cálculo para el rango del activo B, el optimista, que es un 23%, que lo tenemos acá. Le restamos el pesimista, que es un 7%, y nos da un rango del 16%. Ya con estas medidas, nosotros podemos definir que el activo B es más riesgoso que el activo A. ¿Por qué? Porque el rango es mayor, o sea, el grado de dispersión es mayor en el activo B que en el activo A. El activo B nos da un rango de 16%, o sea, el resultado obtenido puede dispersarse en esa magnitud contra la dispersión que puede tener el activo A de un 4%. Permítanme un segundito para ver un momento el chat, a ver si hay algo. Ok, ahí veo que tienen algunas preguntas. Recuerden que las preguntas las vamos a evacuar hasta el final. Esto por una decisión o una directriz de la cátedra. Por favor, tomen nota de todas las dudas y al final las vamos a aclarar. ¿Ok? Una vez que hemos visto esto, podemos ahora entrar a las medidas estadísticas que podemos aplicar adicionales a estos métodos que hemos visto, a estas técnicas que hemos visto. Veamos cómo vamos a calcular entonces el riesgo de un activo individual. La primera medida que vamos a estudiar es el valor esperado de un rendimiento. Vamos a tener para estas medidas dos ecuaciones. Una, cuando las probabilidades que nos dan, las probabilidades de ocurrencia, son diferentes. En este caso, vamos a usar esta fórmula, donde el rendimiento o valor esperado va a ser igual a la sumatoria de los rendimientos por las probabilidades de ocurrencia. Ahora, si todos los datos que se nos están presentando
cuentan con las probabilidades iguales, o sea, con la misma probabilidad de ocurrencia, vamos a usar lo que llamamos la ecuación general, donde el valor esperado va a ser igual a la sumatoria de los rendimientos dividido entre el número de resultados que estoy evaluando. La segunda medida que vamos a estudiar será la desviación estándar. Van a disculpar, pero estoy un poquito afectada de la garganta, así que necesito hidratarla a ratitos. Al igual que lo vimos hace un momento, vamos a tener dos ecuaciones. Una, cuando todas las probabilidades son diferentes. Vamos a tener que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del rendimiento menos el valor esperado, que es lo que acabamos de ver cómo calcular, elevado a la 2 y multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese resultado. Cuando las probabilidades son iguales, utilizamos la ecuación general, que en este caso nos incluye el número de resultados que estoy considerando. Por lo tanto, si mis probabilidades son iguales, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los rendimientos menos el valor esperado de esos rendimientos elevado a la 2 dividido entre el número de periodos considerados menos 1. Y la última medida estadística va a ser el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a utilizar las dos medidas anteriores, la desviación estándar de esos rendimientos dividida entre el valor esperado de un rendimiento. Ahora, ¿para qué me sirven los resultados de estas medidas estadísticas? Bueno, para determinar qué tan grande es el riesgo y cómo lo puedo yo definir de forma simple. Bueno, entre más alto sea el resultado obtenido, mayor es el riesgo de ese activo. Esto de forma individual. ¿Por qué lo mencionamos de forma individual? Bueno, porque también yo puedo comparar cuando tengo todas las medidas estadísticas. Si yo tengo el valor esperado del rendimiento, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para definir qué tan riesgoso es uno u otro activo? Bueno, voy a utilizar el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque ese es el indicador que nos mide la dispersión de los resultados, qué tan fácil o qué tanto se va a alejar el resultado final del resultado que yo espero. Ay, agradecería mucho quien está usando el puntero, no me lo usara, por favor, para que no quede en la grabación y no nos afecte a los muchachos que vayan a ver posteriormente el video. Gracias. Veamos cómo aplicamos esto. Tengo las estadísticas para el activo X y para el activo Y. El rendimiento esperado para el activo X es un 12%, para el activo Y es un 20%. Si yo debo definir solo con el rendimiento esperado cuál es el menos riesgoso, pues elegiría el activo X. ¿Por qué? Porque su valor es menor al del activo Y. Igual me sucede con la desviación estándar. Si el activo X tiene una desviación estándar de 9% y el activo Y un 10%, nuevamente el activo X sería mi activo menos riesgoso porque su desviación estándar es menor a la del activo Y. Si además de esas dos medidas yo tengo el coeficiente de variación, que para el activo X sería 0,75 y para el activo Y es 0,50, mi activo menos riesgoso sería el activo Y. Este sería el que yo debería elegir. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el coeficiente de variación es el que nos mide la dispersión. ¿Qué tanto se va a alejar mi resultado real de mi resultado pronosticado? En este caso, el activo Y se va a dispersar o el resultado final se va a alejar
menos del resultado pronosticado, de lo que puede llegar a alejarse el resultado del activo X. Ahora ya vimos un poquito cómo aplicar estos conceptos, pero veamos cómo desarrollar esas fórmulas basándonos en los ejercicios o los ejemplos de la unidad didáctica, ¿ok? Empecemos utilizando el valor esperado de los rendimientos. Tenemos estos resultados posibles, el pesimista, el más probable y el optimista. Las probabilidades asociadas a esos resultados serían 0,25 para el pesimista, 0,50 para el más probable y 0,25 para el optimista. Recuerden que la sumatoria de las probabilidades siempre debe ser la totalidad del 100%. Por lo tanto, deben sumar 1 en su expresión decimal o 100 en su presentación, en su expresión porcentual. Tenemos también rendimientos asociados a cada una de esas probabilidades. Un 13% para el pesimista, un 15% para el más probable y un 17% para el optimista. Ahora, la fórmula nos dice que nosotros debemos determinar el rendimiento o el valor esperado sumando la multiplicación de los rendimientos por las probabilidades. Por lo tanto, vamos a tomar los datos de la columna 1, que son las probabilidades, y lo vamos a multiplicar por los datos de la columna 2, que son los rendimientos. En el primer caso, pesimista, 0,25 por 13%, que nos da 3,25. Procedemos igual con el más probable y con el optimista. Ahora, siguiendo la fórmula dice que debemos sumar todos esos datos. Así obtenemos que el valor esperado de esos rendimientos es un 15%. Esta forma en que acabamos de desarrollar la fórmula es la forma tabular. A mí me gusta mucho explicarla así porque nos permite ver el desarrollo de la fórmula paso a paso, pero igual podemos calcularlo utilizando su expresión matemática, como lo vemos acá al final de la presentación. Multiplicamos cada una de las probabilidades por el rendimiento asociado, procedemos a sumar y obtenemos el valor del 15%, que fue lo mismo que obtuvimos con su forma tabular. Ahora vamos a ver la desviación estándar. Tenemos la fórmula nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los rendimientos, que aquí ya los tenemos, son los mismos que acabamos de ver, menos el rendimiento o el valor esperado de los rendimientos que acabamos de calcular, que es un 15%. El primer paso de la fórmula es restar a cada uno de esos rendimientos el valor esperado. 13 menos 15% nos da un menos 2%. Procedemos de igual manera con los otros dos datos. Continuamos y la fórmula nos dice que debemos elevar al cuadrado o a la 2 el resultado de esta resta. Menos 2 a la 2 nos da 4. Recordemos que aquí, como es un proceso matemático, debemos tener en cuenta la ley de signos. Si bien es cierto, el resultado nos dio menos 2, a la hora de que yo lo elevo a 2, sería menos 2 por menos 2. Menos por menos nos da más. Hacemos lo mismo con los otros dos. Continuamos desarrollando la fórmula, para eso requerimos la probabilidad, que es lo que nos indica aquí, que el resultado de elevar esto a la 2 debe multiplicarse por la probabilidad. Traemos las probabilidades que ya estuvimos viendo y procedemos a multiplicar esos resultados que obtuvimos al elevar a la 2, el resultado de esta resta, por cada una de las probabilidades.
El primer resultado, 4% por 0,25, que es la probabilidad. Hacemos lo mismo con los otros dos valores y obtenemos los respectivos resultados. Continuando con el desarrollo de la fórmula, nos dice que debemos sumar esos resultados. Eso nos da 2%. Y para finalizar, debemos obtener la raíz cuadrada de ese resultado, o sea, la raíz cuadrada de 2. Lo que nos da una desviación estándar de 1,41%. Al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, aquí desarrollamos la fórmula de manera tabular y acá se las muestro de forma o en su expresión matemática, lo cual nos permite llegar precisamente al mismo resultado, 1,41%. El que yo les ponga acá la presentación de la solución de las dos maneras no quiere decir que ustedes deban presentarlo igual. Ustedes la desarrollan como más fácil les quede, ya sea en su expresión matemática o de manera tabular. Ya vimos dos de las tres medidas estadísticas. Nos queda pendiente el coeficiente de variación. La fórmula nos decía que necesitábamos la desviación estándar que acabamos de calcular, que es 1,41%, y el valor esperado del rendimiento que calculamos de primero, que es un 15%. Procedemos a dividir la desviación estándar entre el valor esperado del rendimiento y obtenemos que el coeficiente de variación para este activo es de 0,094. Ahora comparemos los resultados para el activo A, que es lo que acabamos de calcular, y el activo B. Vamos a determinar cuál es más riesgoso de acuerdo a los datos que logramos determinar. Tenemos las estadísticas para el activo A y para el activo B. El rendimiento esperado en ambos es igual. La desviación estándar, 1,41 que calculamos en el paso anterior para el activo A y 5,66 para el activo B. Y por último, el coeficiente de variación, el que acabamos de determinar para el activo A y el que tenemos para el activo B, que es 0,377. Si yo necesito determinar cuál es más riesgoso, vamos a recordar lo que dijimos hace un ratito. Si yo tengo todas las medidas estadísticas, debo basarme en el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación para el activo B es mucho mayor que lo que es para el activo A, convirtiendo al activo B en el activo más riesgoso. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto cómo determinar o cómo medir el riesgo de un activo individual. Sin embargo, esos no son los únicos activos que tenemos. También tenemos las carteras de activos y a partir de acá vamos a centrarnos en esa otra parte de la medición de riesgo. Veamos características de riesgo y rendimiento de una cartera. Lo primero que tenemos que definir es qué es una cartera. Bueno, es el conjunto o grupo de activos financieros. Cuando hablamos de cartera, debemos pensar cuál es la meta que tiene un administrador financiero en este sentido. Bueno, crear una cartera eficiente. Ahí surge otra pregunta. Bueno, ¿pero qué es una cartera eficiente? ¿Cómo puedo yo crear una cartera eficiente? Bueno, de dos maneras. Una, creando una cartera que maximice el rendimiento para un nivel de riesgo determinado. O bien, una que minimice el riesgo para un nivel dado de rendimiento. Esas son las dos formas en que podemos crear una cartera eficiente. Para poder ver el tema de carteras eficientes, tenemos que centrarnos o repasar dos conceptos que están inherentes a esto, que es el tema de correlación y diversificación. Tenemos que tener claro que el concepto estadístico de correlación es la base del proceso de diversificación
que necesitamos o que utilizamos para desarrollar una cartera eficiente. Vamos a entender, basado en esto, que la correlación es una medida estadística que nos va a relacionar dos series de números que representan datos de cualquier tipo. En tanto que la diversificación va a ser una técnica que permite reducir el riesgo global. Siempre va a ser mejor combinar o agregar a la cartera activos que tengan correlaciones negativas o una positiva baja. ¿Y esto qué va a permitir? Bueno, que tengamos la posibilidad de reducir la variabilidad de los rendimientos. Entonces, esos son los dos temas que nos van a centrar en crear o cómo crear una cartera eficiente basado en los dos conceptos que ya vimos, las dos formas de crear. Acá vemos una imagen de una correlación positiva. Estas series que se correlacionan de manera positiva se mueven juntas, es decir, varían de igual manera. Como podemos observar, si el activo N sube en su rendimiento, el activo M lo hace también. En tanto que si el rendimiento del activo N disminuye, también lo va a hacer el del activo M. Es decir, se mueven como una ola, ¿verdad? En forma igual. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si el otro disminuye, el otro también lo hace. Una cartera que combine activos correlacionados de manera positiva van a producir un riesgo general con estas características, como mínimo igual al del activo menos riesgoso y como máximo igual al activo más riesgoso. ¿Okay? Acá tenemos la imagen de una correlación negativa. Estas series avanzan o varían en direcciones exactamente opuestas. Podemos observar acá en la imagen, si el rendimiento del activo N baja, el rendimiento del activo M sube. Si el rendimiento del activo N aumenta, el rendimiento del activo M disminuye. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta. Esa es la correlación negativa. O sea, se mueven de forma opuesta. Cuando combinamos activos que se correlacionan negativamente, esto tiende o debe reducir el riesgo de los activos o de la cartera, perdón, en este caso. ¿Okay? Vamos a ver cómo podemos medir ahora el riesgo de una cartera. Para medir el rendimiento esperado, vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde vamos a tomar la sumatoria de la proporción del valor monetario total de la cartera, lo vamos a multiplicar por el rendimiento del resultado y eso lo vamos a dividir entre el número de resultados considerados. Veamos un ejemplo de la unidad didáctica. Esto nos pide determinar el rendimiento esperado para una cartera que se compone de un 50% del activo X y un 50% del activo Y. Tal como les mencioné, a mí me gusta presentárselos de forma tabular, así que vamos a resolver este ejercicio de esa manera. Aquí tenemos los periodos considerados. Los rendimientos pronosticados para el activo X, que serían 8, 10, 12, 14 y 16%. Y los del activo Y, que serían 16, 14, 12, 10 y 8%. La fórmula nos dice que necesitamos sumar la proporción por el rendimiento.
se nos mencionó que la proporción era un 50% de cada uno de los activos. Por lo tanto, vamos a calcular el 50% del activo X, que para el año 2004 es un 8%. Y le vamos a sumar el 50% del activo Y, que es un 16%. Procedemos a sumar ese resultado, que sería 50% del 8%, perdón, sí, el 50% del 8%, que es un 4%, que tenemos acá, y el 50% del 16%, que es 8%. El resultado, 12%. Procedemos de igual manera con los otros 4 periodos que estamos considerando. Continuando con la fórmula, dice que debemos sumar todos estos resultados. La suma de esos 5 resultados es 60. Y lo debemos dividir entre el número de periodos que estoy considerando, que para efectos de este caso, de este ejercicio, son 5 periodos. Por lo tanto, el rendimiento esperado de esta cartera será de un 12%. Acá les presento la solución de manera o en su expresión matemática para llegar al mismo resultado. Así tienen el ejemplo de cómo hacerlo de las dos formas. Ya vimos el valor esperado o el rendimiento esperado de una cartera. Recordemos que hablamos de 3 medidas estadísticas. Nos falta ver desviación y coeficiente de variación. Entremos entonces a analizar ambas medidas. Tenemos el rendimiento de la cartera, que es 12%. Tenemos el valor esperado de esa cartera, que también es un 12% para este caso, ¿verdad? Aquí hay una nota importante que debemos considerar, y es que no nos dan las probabilidades que se relacionan con esos rendimientos. Como dijimos al inicio, si a mí no me proporciona probabilidades, yo debo utilizar la ecuación general. Por lo tanto, utilizaremos esta ecuación donde la desviación estándar va a ser igual al rendimiento menos el valor esperado elevado a la 2 dividido entre el número de periodos menos 1. Aquí vemos el desarrollo. En este caso, tanto el rendimiento como el valor esperado son 12. El número de periodos son 5, siguiendo la fórmula menos 1. Desarrollamos y obtenemos que la desviación estándar para esta cartera es de 0%. Calculamos el coeficiente de variación para lo que requerimos, la desviación estándar que acabamos de calcular y el valor o rendimiento esperado, 0% entre 12%. Obviamente, nuestro coeficiente de variación, ya que la desviación estándar es 0, también nos va a dar 0. Esto nos da un ejemplo de que esta cartera tiene una correlación perfectamente negativa, porque las dos corrientes se comportan de manera completamente opuesta. Y vemos que eso minimiza el riesgo y lo vemos acá cuando las medidas nos dan, en este caso, 0. O sea, no hay desviación estándar ni tenemos un coeficiente de variación. Para continuar con los objetivos que ya tenemos plasmados, vamos a hablar del modelo de evaluación de activos de capital. Y para eso vamos a ver los datos o los temas que nos afectan el desarrollo del modelo de evaluación de activos de capital. Primero, recordar que este modelo es una teoría básica que vincula riesgo y rendimiento, como hemos venido viendo a lo largo del capítulo. Todo lo que vemos es cómo se relaciona el riesgo con el rendimiento de los activos. Y aquí hablamos de ciertos riesgos importantes.
el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. El riesgo diversificable es la parte del riesgo de un activo que se atribuye a causas de la empresa, o sea, es a lo interno de la empresa. Dado que estas causas son internas, pueden ser eliminadas o controladas con la diversificación. ¿Por qué? Porque son eventos o situaciones que están bajo el control de la empresa. Este riesgo diversificable también se conoce como riesgo no sistemático. El riesgo no diversificable es la parte del riesgo que se atribuye a factores del mercado y que afectan a todas las empresas por igual. Esos son los riesgos externos. Y como son externos, no se pueden eliminar ni controlar con la diversificación. Estos factores externos que son, bueno, políticas monetarias, situaciones políticas de un país, guerras, revueltas, etcétera, que afectan a todas las empresas por igual. Este riesgo también se conoce como el riesgo sistemático y dado que no es controlable con la diversificación, podemos decir que es el riesgo más importante, el que nos debe preocupar más. La suma del riesgo diversificable con el riesgo no diversificable es igual al riesgo total de un activo. Otro término que también debemos manejar es el coeficiente beta. Esta es una medida relativa de ese riesgo importante, el riesgo no diversificable. Y es el índice que nos habla de qué tan sensible es el rendimiento de un activo con respecto a lo que suceda con los rendimientos de mercado. Veamos un poquito de interpretación. Tenemos betas positivas, en este caso, 2, que nos indica que es 2 veces más sensible que el mercado. Una beta de 1 nos dice que es igual de sensible. Y 0,5 nos dice que es solo la mitad de sensible. Pero la mitad de sensible, ¿con qué? Bueno, con el rendimiento del mercado. Como son betas positivas, lo que suceda en el mercado va a suceder igual con el rendimiento del activo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si los rendimientos del mercado aumentan y el activo que yo poseo tiene una beta positiva, el rendimiento de mi activo también va a aumentar. Y si disminuye el rendimiento en el mercado, si tengo una beta positiva, va a disminuir el rendimiento de mi activo. Cuando la beta es 0, lo que suceda en el mercado no va a afectar el rendimiento de mi activo. Al igual que tengo betas positivas, puedo tener betas negativas que tienen el mismo movimiento. Menos 0,5, solo la mitad es sensible. Menos 1, igual de sensible. Menos 2, 2 veces más sensible. ¿Dónde varía? Varía en que al ser negativa, mi beta va a comportarse de manera opuesta al mercado. Si en el mercado las tasas disminuyen, pero mi beta es negativa, la beta de mi activo es negativa, quiere decir que mi rendimiento va a aumentar. Si el rendimiento en el mercado disminuye y el activo mío posee una beta negativa, el rendimiento de mi activo va a aumentar. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el impacto y cómo interpreto yo ese cambio o esa variación. El problema 1.15 de la unidad didáctica nos pide evaluar el impacto de los cambios en el rendimiento de mercado sobre un activo que posee una beta de 1,20. Recordemos lo que acabamos de decir. Como es una beta positiva,
el rendimiento del activo se va a mover en la misma dirección del mercado. Nos piden en el primer caso determinar el impacto en el rendimiento del activo si el rendimiento del mercado aumenta en un 15%. ¿Cómo determino yo el efecto del rendimiento del activo? Bueno, tomo la beta, que es 1,20, la multiplico por la variación que está sufriendo el mercado, que es un 15%, y me da como resultado 18%. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? Como la beta es positiva, que lo acabamos de decir acá, el rendimiento del activo se va a mover en la misma dirección que el mercado. Si el mercado está aumentando, el rendimiento de mi activo va a sufrir un incremento. El otro ejemplo, o la otro que nos solicita el ejercicio, dice, ¿cuál es el efecto sobre el rendimiento del activo si el rendimiento del mercado disminuye un 8%? El cálculo es exactamente el mismo. Tomamos la beta, 1,20, y la multiplicamos por lo que está sucediendo en el mercado, que es una disminución del 8%. Como es una beta positiva, se mueve en la misma dirección. Recalcamos para que nos quede clarito. Si el rendimiento de mercado está disminuyendo, quiere decir que el rendimiento de mi activo va a disminuir también, pero en este caso no en un 8%, sino en 9,6%. Si el rendimiento de mercado no cambia, bueno, eso es igual a que no haya cambio en el rendimiento del activo. Se mantiene todo tal cual. El ejercicio termina preguntándonos si este activo que yo poseo con esta beta de 1,20 es más o menos riesgoso que el mercado. Siempre que la beta sea mayor aún, el activo va a ser más riesgoso que el mercado. ¿Por qué? Veamos esto. Si el rendimiento del activo se mueve más que en el mercado, tiene dos efectos. Si tenemos un aumento en el mercado, fabuloso. Nuestro activo va a tener un movimiento mayor que el mercado, como el primer caso. El mercado aumenta un 15% y nuestro activo aumenta un 18%. Pero ¿dónde está el riesgo? Bueno, cuando las tasas de mercado disminuyen. Vean en este caso, el mercado disminuyó un 8%, pero mi activo que tiene una beta mayor a 1 positiva, hace que disminuya 9,6% el rendimiento de mi activo. Por eso es que se vuelve más riesgoso al ser una beta mayor a 1. Ahora sí, vamos a ver cómo determinar el coeficiente beta para una cartera, ahora que ya entendimos cómo se ve impactado un activo de acuerdo a la beta que posee. El coeficiente beta de una cartera se estima muy fácil utilizando los coeficientes beta de los activos individuales. Recordemos que una cartera es un conjunto de activos. Por lo tanto, cada uno de los activos posee su propia beta. Vamos a utilizar esta fórmula, donde el coeficiente beta de la cartera va a ser igual a la sumatoria de la proporción total de la cartera por el coeficiente beta o índice de riesgo no diversificable del activo que está componiendo esa cartera. Recuerden, la sumatoria de las proporciones siempre debe ser igual a 1, que es igual a decir que debemos incluir el 100% de los activos de la cartera. No puedo calcularlo solamente con una parte, debo calcularlo sobre la totalidad de los activos que componen esa cartera. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta empresa que dice que desea evaluar el riesgo de 2 carteras que desea crear. Cada una de estas carteras contiene 5 activos y nos dan las proporciones. Aquí tenemos para la cartera V, punto 10, punto 30, punto 20, para las últimas 3 activos. En la cartera W nos dan
punto 10, punto 10, punto 20, punto 10 y punto 50. Veamos acá lo que acabamos de decir. Debe sumar 1 o 100%. Acá nos dan la beta individual para cada uno de estos activos, tanto para la cartera V como para la cartera W. Vamos a calcular primero la beta o el coeficiente beta para la cartera V. Tomamos los datos que se nos proporcionaron y considerando la fórmula, vamos a proceder a multiplicar cada una de las proporciones de los activos por su beta respectiva. Aquí lo tenemos expresado matemáticamente. 0,10, que es la primera proporción, por 1,65, que es la primera beta, y procedemos así con el segundo activo, tercero, cuarto y quinto activo. Recuerden que debemos sumar cada una de esas multiplicaciones. Aquí las tenemos. Por lo tanto, la beta para la cartera V es de 1,195. Redondeado, 1,20. Ahora hagamos esto mismo para la cartera W. Tenemos los datos, la fórmula y procedemos exactamente de la misma manera. Tomamos en consideración la proporción en el activo 1, 0,10, con su respectiva beta, 0,80, y hacemos igual para el segundo, tercero, cuarto y quinto activo que componen la cartera W. Desarrollamos la fórmula y obtenemos que la beta de la cartera W es de 0,91. Ya casi acercándonos al final de los temas a tratar, vamos a ver la ecuación del modelo de evaluación de activos de capital que tenemos acá. En este caso, el rendimiento requerido de este activo va a ser igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo más la multiplicación de la beta por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esta ecuación se compone de dos partes. Uno, la tasa libre de riesgo que tenemos acá en esta primera porción de la fórmula y la prima por riesgo que está asociada a la beta, rendimiento de mercado, excluyendo la tasa libre de riesgo. Esta última parte, la que tenemos entre paréntesis, es lo que conocemos como prima por riesgo de mercado. Y veamos cómo aplicar esta fórmula en un ejercicio. Tenemos este ejemplo. Esta empresa desea determinar el rendimiento requerido de un activo que tiene un coeficiente beta de 1,5, la tasa de rendimiento libre de riesgo es de un 7%, el rendimiento de mercado es de un 11%. Vamos a tomar la fórmula y a sustituir los valores dentro de ella. La tasa libre de riesgo del 7%, la beta de 1,5, el rendimiento de mercado de 11%. Sustituimos y desarrollamos la fórmula, determinando que bajo el modelo de evaluación de activos de capital, el rendimiento de este activo es de un 13%. ¿Ok? Hasta acá hemos logrado ver todos los temas relacionados con el capítulo 1. A partir de este momento voy a abrirles los micrófonos para que procedamos a ver las diferentes consultas que puedan ustedes tener referente a lo que hemos visto. Listo, chicos. Los Gracias, micrófonos profe. son de ustedes. ¿Me escucha? Sí, Sí, señor. gracias. Es una pregunta sencilla, creo. Sí, dígame. Al principio vimos que
el rendimiento esperado puede ser optimista, el pesimista y demás, pero esto yo, digamos, yo compro un activo o tengo un activo X. Ujú. ¿Cómo obtengo yo esos porcentajes? Me imagino que estudios de mercado o viendo la competencia, cosas así por el estilo. Los prospectos. Ajá. Cada activo, cuando yo voy a invertir en activos financieros, yo tengo prospectos. Los prospectos me dan un historial de los rendimientos que han tenido, las alzas, las bajas, las diferentes situaciones que han afectado, qué compone o qué respalda ese activo y con base a esas estadísticas es que yo puedo tener esos datos. Gracias. En la vida real, ¿verdad? Obviamente, Sí, sí. académicamente se les va a dar. Ok, gracias. Con mucho Profe, gusto. buenas noches. Buenas noches. Eh, es que no sé en cuál diapositiva fue, pero hay una fórmula ahí que no la encontré. Dice que es el rendimiento esperado de una cartera. Ahí usted notó que era la Q. Permítame ver. Rendimiento de una cartera. ¿Será de estas últimas que vimos? Ajá, No, mentira, aquí esta no. Esta es, esta. ajá, esa es. No, Es que permítame, esa la formulita, anterior. Aquí. esa Esta. formulita yo la busqué en el libro, pero vieras que aquí yo no la encontré en ningún lado. Deme un minutito. Ecuación 1.6. Es que está solo desarrollada, no está como escrita como tal, ni siquiera la tenemos abajo. ¿No, verdad? No, no la tenemos abajo. Entonces, ahí la W dice que es la proporción del valor total de la cartera, ¿verdad? Correcto. Y la K, Ahí nada ajá, más, Sheila, para aclararte. En la ajá, página 23, donde está la fórmula 1.6, de ahí se deriva. 23. En la página 23, ecuación 1.6. De ahí va 20. derivándose y ahí continúa. Ajá, es de esa entonces. De ahí se va derivando, correcto. Ah, ok. Sí, porque no la veo ni siquiera en el resumen. Ok. En la página, Si el en la página W es 17, en la página 17 la encuentras desarrollada, no como fórmula, pero ahí la encuentras desarrollada. 17. Donde está la tabla 1.7. Ajá. ¿La tienes ahí a mano? ¿Lo ves? Sí, la tabla sí la veo. Ok, hacia el final casi sería el segundo cálculo. Ahí tienes el rendimiento que dice rendimiento sub XY igual 12%, 12%, 12%, Ok. dividido luego entre 5. Es esa. Ahí está desarrollada, no aparece la fórmula como tal, pero de ahí está desarrollada. De aquí es. Ujú. Ah, bien. Y entonces acá la cajotita, eso es el rendimiento de cada uno de los activos. Correcto. Ok. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando del rendimiento de cada uno de los resultados que ya habíamos calculado. Permíteme, porque como son carteras, ¿verdad? Esto nosotros acá vamos calculando el rendimiento, ¿verdad? De la cartera, no el rendimiento individual, Ajá. sino el rendimiento de la cartera. Y el WJ es la cartera, ¿no es cierto? La proporción de la Ah, cartera. bueno, sí es cierto, sí es cierto. Recordemos que en este caso el activo Sí, estaba sí. compuesto, ¿verdad? Perdón, la cartera estaba compuesta. Espérese, a ver la que no era. Vamos a ver si aquí es donde tiene que aparecer. La cartera estaba compuesta por un 50% del activo X y un 50% del activo Y. Ujú.
Igual, las carteras pueden variar, ¿verdad? Como ya vimos, Sí. puede ser un 30, un 70, siempre va a sumarnos 1 o 100%, o si son varios activos, pueden ser proporciones más pequeñas, pero sí, esta W es esa proporción. Ok. Sí, ahora sí. Sí, quedó clarito. Ajá, ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, una consulta. ¿Esta presentación también se va a subir a en la plataforma o solo el video? Solo el video, ya eso es una directriz de la cátedra. La cátedra sube el video, no la presentación. Ok, gracias. Con mucho gusto. Sí, esa misma pregunta iba a hacer yo porque la presentación está los pasos de la fórmula están muy bien explicados. Qué dicha que les gustó. La idea es esa, ¿verdad? Ya que no nos vemos físicamente, por lo menos sí poderles aclarar pasito a paso. Pero la ventaja es que ustedes saben que les queda el video y lo pueden ver la cantidad de veces que quieran y van viendo poco a poco cómo desarrollar. Sí, muy bonita la forma en la que usted explica en forma de tabulaciones, porque se ve el paso a paso mejor, A mí no me sé, encanta. más sencillo que la fórmula, la verdad. A mí me encanta presentarlo así porque siento que es una forma de ver ese pasito a pasito, cómo voy desarrollando yo cada una de las partes de la fórmula. Ujú. Sí, muchas gracias, más bien. No, con mucho gusto. Ahora me escucha. Eh, aparece como Lalo. Sí, Ok, me escucha. sí, sí, sí lo escucho. Sí, mi nombre es Mario Ruiz, pero sí aparece como Lalo. Ok, dígame, Profesora, don Mario. ¿esto cuándo ya va a estar, esta tutoría queda grabada en para la plataforma, cuándo va a estar subida ya? Eso yo ahora espero, bueno, yo particularmente, ¿verdad? Yo espero ahora que ya Zoom me avise que ya tiene la grabación y la envío hoy mismo a la cátedra. La cátedra la sube mañana. Ah, ok, está bien. No, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Una consulta, profe. Digamos, todas las números, notas para hacer, digamos, ahorita la presentación que está, todos siempre lo dan, digamos, todos los números, digamos, todo para poder desarrollarlo. Por lo general, sí, vamos a tener todos los datos porque ustedes tienen que desarrollarlos, como hablábamos hace un rato. Ustedes no tienen estadísticas ni demás datos como para que ustedes lo extraigan, ¿verdad? Entonces la información te va a dar. ¿Qué es la diferencia? Ojo aquí, ¿verdad? Cuando vengan los casos, por ejemplo, se les va a dar la información y ustedes tienen que saber qué información extraer, cuál es la información que realmente requieren, ¿verdad? Eso sí, pero toda la información se les da. Ok, no es como que uno de medio, digamos, en medio cuestionario va a tener que salir a buscar un dato extra. No. Y en el cuestionario menos, ¿verdad? En los cuestionarios son muy puntuales. Profe, bueno, no sé si se puede hacer una consulta del cuestionario. Viene mucho práctico. Práctico teórico, como lo dice la orientación. Porque eso no es que está no todos, vamos a ver, no debemos desviarnos, contesto rápidamente esto, pero no preguntemos algo que no sea propiamente de la tutoría. Los cuestionarios no es el mismo para cada quien, son el mismo tipo de preguntas, el mismo material, pero es aleatorio. Entonces, tiene teoría y práctica, pero de todo sale. ¿Alguna otra dudita? Buenas, Gerardo. sí, bueno, para aprovechar, sí, qué pena. Vieras que, bueno, yo soy egresado de la carrera de Dirección de Empresas. Es mi Ajá. primera vez que soy o que voy a hacer este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Y no me queda claro exactamente qué es un cuestionario, un examen. El Eh, examen, sí. Anteriormente yo los hacía en la En sede, ¿verdad? papel. Universitaria y en Sí, papel. ya no. Todo es virtual. Entonces, como tiene un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. se entrega? ¿Cómo se...? Ahí mismo en la plataforma. ah, Conforme lo vas haciendo, queda listo. Ujú. Ok, y hay que poner procedimientos, imagino. No, Ah, no. Ah, ok. no.
Perfecto, Pero gracias. no nos desviemos porque si no me jalan a mí Gracias, el disculpe. mecate en la cátedra. ¿Alguna otra consultita? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la práctica del libro? ¿Qué será? Está en la página 31. Dime. Es en el punto D. Dice lo siguiente, ¿cómo ¿D de qué? representaría? Perdona. ¿D de qué? Perdona. Ah, bueno, sí, del problema autoexamen AE 1-1. 1-1. Ajá. Ajá. En el puntito D dice, ¿cómo representaría las correlaciones de los rendimientos de los dos activos que conforman cada uno de las dos carteras que se identifican en la parte C? Cuando a uno le solicitan lo que son las correlaciones, eso se determina con la desviación estándar, porque es que en el punto C no están averiguando precisamente la desviación estándar, y como dice que con lo que se identifica en la parte C, lo que sale dice que cuál es el rendimiento esperado de cada una de las carteras, pero verdad que con ese dato como tal no me sirve a mí para yo obtener cuál es la correlación de los rendimientos de estos dos activos. Es que Tengo sí que averiguar podemos, la desviación estándar, ¿no es cierto? sí, pero arriba la estamos teniendo en el punto B. Ahí la estamos obteniendo en el punto B. Ah, es que como ahí decía que se identifica en la parte C, yo siento como que la parte C aquí no me está, no me Necesita, sirve de mucho para responder la correlación. prácticamente necesitamos los dos datos, pero nos podemos guiar en el mismo ejercicio que decíamos hace un ratito, el ejemplo de la página 17, la tabla 1.7, que es un caso muy similar, donde nos dan cuál es el movimiento, que ahí nosotros podemos ver que la AB para este ejercicio es una correlación negativa perfecta, o sea que se mueven de manera distinta. Y la AC, la otra cartera, se mueven de manera igual, o sea, ellos son una relación positiva. Y ahí usted, ¿de dónde estaría obteniendo esa respuesta? Del punto B. De ambas, porque estoy Es que, tomando por ejemplo, en el B es solamente, no toma en cuenta la cartera, sino como el activo. la Y parte ambos, de activa. y ambos me daban un 2%, o sea, me daban iguales. Ajá, pero eso se Después, basa en los rendimientos de cada uno. Ahora, esta pregunta se nos va a salir mucho. ¿Tú estás conmigo, en el grupo conmigo o con otro tutor? con otro, yo creo. No, Ok, no. puedes escribirle para que él te amplíe, porque aquí se nos iría el tiempo. Ok. Pero le dices específicamente eso, que te ayude a identificar cómo determinar esa correlación. Sí, porque verdad que con el punto es B más y C, larguita. con el punto B y C, ya el B me dice 2% y 2%, o sea, igual. Y el C me Sí, dice, es que consideramos el componente individual de cada una de ellas. Igual, antes de que mandes la consulta, estudiate bien la tabla 1.7 para ver si se te aclara lo suficiente o te surgen más dudas para que te lo aclare el profesor. ok, listo. ¿Alguna otra duda? Con mucho Por ahí. gusto. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Ok. Si no hay más Estudiar dudas, bastante, nada más. eso sí, la práctica es el maestro. Sí, La práctica es el sí. maestro y aquí estamos hablando de materias que pues requieren práctica, ¿verdad? Sí, Nada más totalmente. antes de retirarnos, recordarles el aviso que ha estado enviando la cátedra, ¿verdad? Todos estos días, para que no les tome de sorpresa en el cuestionario de este domingo, que es el cambio que realizó la cátedra en la configuración de los cuestionarios, que rige a partir de este segundo cuatrimestre y lo vamos a experimentar en este primer cuestionario, que es el método de navegación dentro de los cuestionarios, que en este caso ya va a ser secuencial.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que le sale la primera pregunta, da respuesta a la primera pregunta y el cuestionario le permite avanzar a la segunda y así sucesivamente. No se puede devolver, no se puede avanzar, tiene que ir uno a uno. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para que no les dé ninguna sorpresa, que estén listos y preparados para desarrollar el cuestionario. También algunas consideraciones de importancia que siempre me gusta compartirles al final. Uno, revisen siempre la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje que se da en cada unidad les dice a ustedes cuáles son las actividades, qué es lo que se espera que hagan, a dónde esperamos que lleguen. Entonces les da una guía de qué hacer. El material obligatorio, indispensable, véanlo, revísenlo. Y también el complementario, porque el complementario les da algunas ideas adicionales de cómo llegar a datos importantes para enriquecer el aprendizaje. Revisar los ejercicios resueltos. Raquel, ¿andan por ahí? Hola, profe, buenas noches. Hola, dígame. Bueno, profe, a mí me tocó la número 3 del grupo mío. Sí, no sé los otros dos. Es que la 4 solo se la contestó el Sí, les grupo de agradezco si me apagan el micrófono. Me preocupa. Bianca, me está interrumpiendo la presentación. Gracias. Revisar los ejercicios resueltos. En esta materia tenemos incluidos en cada unidad la totalidad de los ejercicios resueltos del libro. Los que no aparecen con solución en la unidad didáctica, hay un documento que les resuelve todos los ejercicios para que ustedes lo puedan utilizar. Ya te doy la palabra, Darlene. Revisar y utilizar el foro de consulta. Muchachos, eso es un excelente medio para que ustedes estén en comunicación con nosotros, los profesores. Y nosotros estamos ahí para ayudarles. Así que utilicen esa herramienta. Revisen constantemente correo electrónico y avisos recientes. No solamente por lo que cada tutor les pueda enviar, sino también por aquello que pueda enviar la cátedra, que es importante. Cualquier cambio, cualquier variación, esos son los medios por los que nos comunicamos. Entonces, estén entrando de vez en cuando, revisen que no se les acumule. ¿De acuerdo? A ver, Darlene, dime, ¿en qué te puedo servir antes de que nos despidamos? Profe, era para pedirle un favor chiquitito. Es que estaba haciendo una nota de la parte de la teoría básica del riesgo y rendimiento. Disculpa, se te entrecortó. Pero no me dio chance de terminar esa entonces no sé si me la puede. Darlene, se te entrecortó mucho, no te escuché. Listo. Ahí te oigo mejor, a ver. Ok, que si me podría hacer el favor de devolver un momentito la diapositiva de la teoría básica del riesgo y rendimiento. Es que estaba haciendo una pequeña nota y no me dio chance de terminarla, entonces no sé si le puedo tomar una foto. ¿Cuál será? Porque Sí, igual mañana mañana la vas a tener en la plataforma. Ah, ok. Mañana mañana suben este video a la plataforma, entonces lo puedes ver ahí. Ah, ok, está bien. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto para servirte. ¿Algo más, muchachos, en los que le pueda servir en este momento antes de que nos despidamos?